Soy el jefe de la oficina de enlace con el ciudadano del Poder Legislativo. Esta oficina tiene dentro de sus funciones fortalecer vínculos y generar espacios de coordinación con los gobiernos regionales y locales. Hemos estado dialogando con varias autoridades, funcionarios de la región Macrosur y nos decían la problemática que actualmente se vive, bueno, en el país y en el mundo por el tema de la pandemia, como ya es conocido. Si bien es cierto, el Estado peruano está invirtiendo en salud, pero la economía un poco como que se ha estancado y se han visto afectados sobre todo los miembros de los pequeños productores, para este caso, ¿no? No mueven la economía local. Y existen proyectos productivos que se pueden invertir, se puede conseguir financiamiento. Uno de ellos es a través del programa Procompite. De los que hoy nos están acompañando, ya hay varios que están implementando Procompite en su región, en su municipio, algunos con muchos éxitos, otros, digamos, como que se están entrampando porque, bueno, a veces este programa, como es nuevo, ni tan nuevo, digamos, pero digamos que muchos funcionarios todavía no se adaptan a este programa. Por eso, en ese sentido, conversando con los miembros del Ministerio de la Producción, hemos decidido hablar sobre este foro, sobre este tema tan importante como es el Procompite, a través de este foro virtual, la implementación de Procompite como oportunidad de desarrollo económico local. En esta oportunidad nos va a acompañar precisamente la especialista del Ministerio de la Producción, Gina Pachari. Ella, como repito, ella es miembro o funcionaria del Ministerio de la Producción, integrante de la Dirección General de Desarrollo Empresarial. Luego de la exposición de Gina, es una buena oportunidad, como decía antes de iniciar este evento, de que los funcionarios que hoy nos acompañan, las autoridades que hoy nos acompañan, que no han podido implementar Procompite y necesitan saber un poco más, que aprovechen para poder hacer las interrogantes respectivas. Asimismo, los que ya están implementando Procompite, sería una buena oportunidad para que justamente puedan absolver algunas dudas, sobre todo en el tema de entrampamiento. Sí les pediría, por favor, que a través del chat puedan desplazar sus preguntas para que luego de la exposición de la ponente podamos trasladarle todas las interrogantes que tengamos al respecto. Gina, buenas tardes, te damos la bienvenida. Dale audio, por favor, Víctor, a Gina Pachari. Correcto. Muchas gracias a todos los participantes al evento de hoy día. Muchísimas gracias también al comité organizador. Me parece bastante interesante esta plataforma que permite que muchos gobiernos regionales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales puedan tener un espacio para, uno, compartir experiencias y también para conocer un poco más de lo que es la estrategia Procompite. Gracias, volvieron a desactivar el audio. Bueno, les decía que es una plataforma que nos va a permitir un poco compartir experiencias y también conocer un poco más de lo que nos tiene ahora el nuevo reglamento de la ley, ¿no? Cuáles son las ventajas, cuál es el proceso de implementación en el marco del nuevo reglamento de la ley, y si podemos iniciar ya la exposición, me comunican por favor los organizadores para ya poder empezar, o van a ver. ¿Sí? ¿Empezamos? Bueno. Empezamos, Gina, por favor. ¿Me confirman si pueden ver la presentación, por favor? Se visualiza la presentación. Sí. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, Procompite es una ley. Si bien es cierto, es una estrategia que permite mejorar la competitividad productiva, está enmarcada dentro de la ley 29337, que es la ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva.
como lo dijo la persona que antecedió, es una ley que no es tan nueva. En realidad esta ley fue publicada en el 2009 y también esta ley tiene como antecedente la Ley de Fortalecimiento de Cadenas Productivas y Conglomerados, en cuya publicación, disculpen, también ha estado establecido que los gobiernos descentralizados, las instituciones públicas debían promover procesos concursables con la finalidad de mejorar la competitividad de las cadenas productivas. Y es en el marco de esta ley de fortalecimiento de cadenas productivas que ya se da una definición clara a lo que es cadenas productivas, ¿no? A partir del 2017, la ley 29337 pasa a ser bajo la rectoría del Ministerio de la Producción y se ubica en la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad de la Dirección General de Desarrollo Empresarial. Es por eso que hoy vamos a compartir la presentación. Como les había mencionado, Procompite es la unión, la estrategia que permite que tanto el gobierno central, el gobierno local y el sector privado puedan unirse y fomentar alianzas estratégicas para que puedan dinamizar la economía de diferentes cadenas productivas. Es por eso que Procompite se define como una estrategia prioritaria enmarcada dentro de las políticas de desarrollo productivo que el Estado peruano dispone a favor de los pequeños productores. Esta estrategia se realiza mediante procesos concursables en el marco de la Ley 29337 y los gobiernos regionales y gobiernos locales como municipalidades provinciales y municipalidades distritales pueden disponer de hasta 10% del presupuesto de gastos destinados a proyecto para cofinanciar de manera no reembolsable los planes de negocio que generen valor. Entonces, aquí hay conceptos sobre cofinanciamiento, proyectos no reembolsables, planes de negocio y generación de valor, ¿no? Entonces, en ese marco nosotros vamos a desarrollar lo que continúa. Siendo el objetivo de esta estrategia, de esta ley, mejorar la competitividad de cadenas productivas mediante el desarrollo, adaptación, mejora o transferencia de tecnología en zonas donde la inversión privada sea insuficiente para lograr el desarrollo competitivo y sostenible de la cadena productiva. En muchos gobiernos regionales y locales que ya han aplicado la estrategia, la ley 29337, han encontrado cadenas productivas que tienen muchísimo potencial de desarrollo, pero que sin embargo no tenían las maquinarias ni la tecnología para mejorar su producción. Y como en el caso de este ejemplo que les muestro en la imagen de su pantalla, en la imagen izquierda pueden ver maquinaria con características bastante sencillas que carecen de tecnología para la producción, ¿no? A través de Procompite, los gobiernos regionales y locales han realizado transferencia de tecnología, como lo pueden ver en la imagen del medio. Han transferido maquinarias, equipos, materiales, insumos y los servicios que requieren esas cadenas productivas, esas actividades económicas para mejorar. De tal forma que después de la intervención de Procompite, los agentes económicos, los que desarrollan estas actividades, han tenido la posibilidad de producir productos de mejor calidad y con el consecuente acceso a mercado, ¿no? Es decir, la producción mejora, la calidad de los productos es mucho mejor, tienen un mejor acceso al mercado, por ende van a obtener un mejor precio por sus productos. La finalidad que tiene Procompite es alineada a todos los gobiernos regionales y locales. Básicamente es promover el crecimiento económico con inclusión social, elevando la competitividad, la productividad y facilitando el desarrollo. Y aquí hay, como les había mencionado al principio, una alianza estratégica entre el gobierno regional o local que puede aportar hasta el 80% de cofinanciamiento
La organización también entrega un aporte de mínimo 20%, y es así que tanto el gobierno regional o local y el agente económico organizado se unen y mejoran la actividad económica de la organización, teniendo como resultado un incremento claro de la producción, incremento de la productividad, incremento de la rentabilidad. Por ende, van a tener un incremento en el ingreso familiar. Se va a generar empleo, va a generarse una sostenibilidad de las actividades económicas en los gobiernos regionales y locales que implementen la estrategia en su jurisdicción. Entonces, lo que les he mencionado, no hay un cofinanciamiento por parte del gobierno regional y local. Dentro de las muchas cosas que puede considerar Procompite, o que los gobiernos regionales en el marco de Procompite pueden transferir a sus agentes económicos, a los productores, a los empresarios de su jurisdicción, pueden considerarse transferencia de equipos, transferencia de herramientas, transferencia de insumos, transferencia de materiales, transferencia de maquinarias, transferencia de equipos que la organización considere necesarias para mejorar su producción, y también entrega de infraestructura. Como pueden observar en la pantalla, en el lado derecho, se han transferido innumerables infraestructuras. En este ejemplo se visualiza una planta procesadora de café en la región Cusco, en la municipalidad distrital de Incahuasi. ¿Y con qué recursos el gobierno regional puede, o qué recursos el gobierno regional o local puede utilizar para disponer y cofinanciar los planes de negocio? Pues en el marco de la ley establece que pueden utilizar 10% de gastos destinados a proyectos, salvo, o sea, no se toca las fuentes de financiamiento, operaciones oficiales de crédito y donaciones y transferencias. Las otras fuentes de financiamiento pueden utilizarse para sacar o determinar los recursos para Procompite. Por ejemplo, si entre los gastos destinados a proyectos de tres de las fuentes de financiamiento, recursos determinados, recursos directamente recaudados y recursos ordinarios, el gobierno regional o local tuviera, como ejemplo, 10 millones de soles, lo que podría lanzar a un proceso concursable, o lo que podría lanzar a un cofinanciamiento de planes de negocio, es el 10%, en este caso sería 1 millón de soles. De este 1 millón de soles puede utilizar 10%, en este caso, en el ejemplo, sería 100.000 soles, utilizo para la gestión, porque Procompite, si bien es cierto, es una ley, tiene un reglamento, está bajo la rectoría del Ministerio de la Producción, que brinda asistencia técnica y capacitación a los funcionarios de los gobiernos regionales y locales. También se requiere una propia gestión en mi municipalidad, en mi gobierno regional, para que se aplique la ley, ¿no? Entonces, se considera que 10% de lo que uno autorice o apruebe mediante acuerdo de consejo para cofinanciar estos planes de negocio, 10% se utilice para la gestión, para el proceso, y el 90% se va para el cofinanciamiento de los planes de negocio. Entonces, está ya considerado que ustedes, los gobiernos regionales, pueden utilizar parte de los recursos para la gestión del proceso. Ahora, en el marco del Decreto Supremo 01/2021 de PRODUCE, que es el decreto supremo que aprueba el nuevo reglamento de la ley, en ese nuevo reglamento se establecen 3 categorías. El nuevo reglamento entró en vigencia el 20 de abril y se establecen 3 categorías. La categoría A, donde el gobierno regional o local puede cofinanciar mínimo 80.000 soles de un plan de negocio y máximo 160.000, es decir, el 80% del plan de negocio. ¿A quiénes podría cofinanciarle estos montos? A organizaciones formalmente constituidas que tengan mínimo 10 socios. Antes, la categoría A te requería como mínimo 25 socios, y muchas organizaciones consideraban una limitante el alto número de integrantes de la organización.
Sin embargo, con el nuevo reglamento, el número mínimo se ha reducido a 10. En el caso de la categoría B, te puede cofinanciar el gobierno regional o local, puede cofinanciar mínimo 80.000 soles y máximo 350.000 nuevos soles. Esto debería representar el 70% de lo que es el monto total del plan de negocio. Y el 30% adicional lo debe aportar la organización. Habíamos mencionado que esto se realiza en una alianza estratégica, ¿no? Entidad y la organización o la empresa. Entonces debe haber un aporte. En el caso de la categoría B, de 70% entidad y 30% organización. ¿Y a quiénes puede beneficiar la categoría B? Organizaciones, empresas formalmente constituidas con mínimo 2 integrantes. Y aquí las organizaciones deben acreditar al menos un año de existencia. Y la última, que es la categoría C, donde la entidad puede cofinanciar planes de negocio de mínimo 100.000 soles y máximo 1.000.000 de soles, representando estos montos el 50% del plan de negocio, y la organización tendría que aportar el 50% adicional, y esto está dirigido para organizaciones con mucha mayor solidez, con un número de integrantes de mínimo 20 socios, y aquí además de solicitar un año de existencia, porque también el monto es considerable, se solicita además que ellos hayan tenido ventas anuales de mínimo 5 UITs. Al menos 5 UITs deberían acreditar y acceder a la categoría B. Como pueden ustedes ver, en el tema de las categorías se visibiliza claramente que el cofinanciamiento que va a realizar la entidad va a ser escalonado, porque va a tener 3 niveles, dependiendo del nivel de desarrollo de las organizaciones y de cómo estén las MIPES y las organizaciones en el área de mi jurisdicción, ¿no? Tal vez a nivel de municipalidades distritales puedan ustedes inclinarse por cofinanciar planes de negocio de categoría A, tal vez a nivel de gobiernos regionales incluyan el tema de categoría C, pero ya va a ser a decisión de cada gobierno regional las categorías que van a cofinanciar, y también las organizaciones van a poder acceder a diferentes categorías y de acuerdo a su nivel de desarrollo, ¿no? Entonces es escalonado, es inclusivo porque estamos integrando a diferentes organizaciones. Por ejemplo, en el caso de la categoría C, las cooperativas pueden presentarse para los procesos concursables Procompite, ¿no? Las cooperativas muy bien podrían acceder y presentarse en categorías C. Es inclusivo y es escalonado. Ahora, en el nuevo reglamento de la ley tenemos 3 fases bien marcadas: la fase de autorización, la fase de implementación y la fase de ejecución. En la fase de autorización, que es la etapa súper importante y principal de todo el proceso, es cuando ustedes, que son funcionarios, que son los alcaldes, que son los regidores, que son los tomadores de decisión, que van a determinar el camino que le quiero dar a mi gobierno regional, a mi municipalidad provincial o a mi municipalidad distrital, son ustedes que van a tener conocimiento, que ya tienen conocimiento de la estrategia de la ley y van a tomar la decisión. Quiero cofinanciar planes de negocio en mi jurisdicción, quiero apoyar a las cadenas productivas para que logren un mayor nivel de desarrollo, quiero contribuir a dinamizar la economía local en mi jurisdicción, en mi gobierno regional o local, y seguramente la respuesta para muchos va a ser que sí, ¿no? Previo a ciertos requisitos que la Gerencia de Desarrollo Económico, que es un actor muy importante, va a sustentar.
Entonces, es un proceso muy importante, marca el hito del inicio de todos esos beneficios que se van a ir a las organizaciones, a las MIPES y a las cooperativas para dinamizar la economía local. Y aquí el papel y el rol que tienen los funcionarios es vital. Entonces, durante este proceso, el proceso de autorización no debe durar más de 2 meses. Y aquí la Gerencia de Desarrollo Económico lo que va a hacer es, va a solicitar los recursos para Procompite al Consejo Regional o Consejo Municipal. El Consejo Regional o Municipal va a aprobar los recursos y va a emitir el acuerdo de consejo. La GDE, cuando ya se haya aprobado por unanimidad, como ven en la imagen, por unanimidad o por mayoría, como lo consideren, cuando ya se haya aprobado el acuerdo de consejo donde se autoriza y se apruebe que el gobierno regional o local va a implementar la estrategia, la GDE va a elaborar un informe de priorización. En esta priorización lo que va a hacer la GDE es identificar qué cadenas productivas en mi jurisdicción tienen potencial de desarrollo. En mi jurisdicción, la cadena productiva de carpintería, zapatería, la cadena productiva de lácteos, el sector vitivinícola, tal vez la producción agrícola, la producción pecuaria, el sector pesca, la acuicultura. ¿Qué actividades económicas tienen potencial de desarrollo en mi localidad? Y es así que la Gerencia de Desarrollo Económico va a identificar estas cadenas productivas y en un informe va a plasmar los resultados de su identificación, y este documento lo va a llevar a la OPMI, a la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional o Local. Y va a ser el Gobierno Regional, la OPMI del Gobierno Regional o Local, quien va a autorizar el proceso concursable. Autoriza el proceso concursable y aprueba el informe. No es el Ministerio de la Producción quien autoriza. Ustedes, en el marco de la autonomía política, administrativa y presupuestal de la que gozan, hacen todo el proceso. Posteriormente, la GDE y la OPMI va a solicitar el acceso al CIPROCOMPITE, que es un sistema de información que maneja el Ministerio de la Producción, donde con fines de seguimiento y monitoreo, como también lo establece la ley, porque es una pauta desde la ley, pone a disposición de los gobiernos regionales este sistema, y la OPMI y la GDE van a registrar la autorización. Luego de que se registre la autorización en el CIPROCOMPITE, ya la Gerencia de Desarrollo Económico es el que va a hacer la conformación del comité evaluador y la aprobación de las bases. Hacen las bases, determinan quiénes son los integrantes del comité evaluador, hacen el registro, la difusión y la convocatoria del proceso concursable. La convocatoria de manera masiva, abierta, y debe tener un alcance en toda la jurisdicción, ¿no? O en toda la circunscripción del gobierno regional o local. Aquí los agentes económicos organizados, que son los beneficiarios finales, van a registrar su participación y van a registrar su plan de negocio a través del sistema de información CIPROCOMPITE. Luego el comité evaluador va a recibir los planes de negocio y va a evaluar. La etapa de evaluación es bastante sencilla, consiste en 3 procesos. Primero, la admisibilidad. La organización cuenta con los requisitos establecidos, sí. El plan de negocio que presenta la organización es coherente con la realidad de su organización, de su actividad económica, sí. Luego hacen la exposición pública del plan de negocio y finalmente se da la lista de ganadores. Una vez que tienen la lista de ganadores, esta debe ser respaldada mediante acto resolutivo por el titular del pliego. Finalmente, con la resolución ya pueden solicitar los códigos únicos e iniciar la fase de ejecución. Este proceso debe durar como máximo 5 meses. Ya con los códigos únicos empieza lo más interesante y ya el camino más importante, que va a ser la adquisición de todos los bienes que el plan de negocio o que los planes de negocio de las organizaciones
han indicado que requieren para mejorar su actividad económica. La GDE empieza a hacer la gestión para la adquisición de todos los bienes. Una vez que estos bienes son ingresados al almacén o son entregados en las respectivas unidades productivas o en las unidades económicas, se hace la entrega de los bienes. Una vez que la Gerencia de Desarrollo Económico hace la entrega de los bienes, corresponde a la GDE, a la Gerencia de Desarrollo Económico, hacer la supervisión a la ejecución y operación de los planes de negocio. ¿Cómo están funcionando? ¿Están operando de manera adecuada? ¿Están logrando los objetivos que se han planteado en el plan de negocio? Entonces, con esa finalidad se hace la supervisión. Una vez que se le realiza la supervisión, como proceso administrativo para transparentar y realizar el proceso de rendición de cuentas en la propia entidad también, se hace la liquidación de los planes de negocio. Una vez que se liquida, todos los bienes que han cumplido dentro de la organización un buen uso, han logrado los objetivos para los cuales fueron solicitados, se hace una transferencia definitiva de bienes a estas organizaciones que han cumplido con lo establecido en el plan de negocio, y finalmente se cierra el proceso concursable Procompite. Y la fase de ejecución no debe durar más de 24 meses, son 12 meses máximo para el proceso de adquisición y entrega de bienes y 12 meses máximo para que la entidad pueda hacer la supervisión y a la ejecución y operación del plan de negocio, ¿no? Todo el proceso que les he mencionado se realiza, como les he indicado, hay un sistema de información Ciprocompite. A este sistema pueden acceder a través de la plataforma Produce Virtual del Ministerio de la Producción, y van a poder tener acceso al nuevo sistema que fue lanzado también el 20 de abril, donde tienen ustedes los gobiernos regionales y locales que continúan sus procesos en el marco del DS 103, continúan hasta cerrar el Procompite, y los gobiernos regionales y locales que a partir del 20 de abril inician sus procesos van a registrar todo en el Decreto Supremo 01-2021-Produce. Ya el Ministerio de la Producción ha puesto a disposición de todos los gobiernos regionales y locales el nuevo sistema. Y bueno, algunos se preguntarán, muy interesante, Procompite se muestra como una estrategia que sí puede contribuir a dinamizar de manera rápida la economía local, ¿no?, que se ha visto bastante afectada por los efectos de la pandemia. ¿Qué resultados ha tenido hasta la fecha? En materia de Procompite, los gobiernos regionales y locales han destinado al cofinanciamiento de planes de negocio más de 1.006 millones de nuevos soles. Se han beneficiado a más de 5.200 organizaciones, y como beneficiarios directos de diferentes actividades económicas se ha tenido más de 171.887 beneficiarios, socios integrantes de diferentes organizaciones del sector pesca, sector industria, agroindustria, manufactura, artesanía, servicios, turismo, agrícola y pecuario. También se han tenido beneficiarios del sector forestal también. El año pasado, en el 2020, el Ministerio de la Producción hizo la evaluación de resultados a todos los planes de negocio que se han cofinanciado desde el 2009 al 2018, y se han tenido algunos resultados que se muestran bastante alentadores, ¿no? Por ejemplo, el 79% de las organizaciones han incrementado las ventas anuales de los productores, ¿no? Se ha visibilizado, un 79% de incremento en las ventas anuales de los productores, aclarando.
Se ha tenido también 86% de reducción de costos de producción, y esto al emplear mayor tecnología, ¿no? Antes los agentes económicos, los que realizaban las diferentes actividades económicas, tenían un mayor costo de producción al no tener tecnología, pero gracias a la dotación de tecnología que los gobiernos regionales y locales han transferido, se ha visto una reducción de costos de producción. También se ha visibilizado un 15% de incremento en la producción destinada a la comercialización. Aquí las organizaciones han tenido una mayor producción y han destinado más porcentaje a la comercialización de lo que antes utilizaban sus ingresos para el autoconsumo o para cubrir sus necesidades básicas, ¿no? De todas las personas encuestadas a las que se ha muestreado, el 61% de los agentes económicos que han sido entrevistados considera que mejoró su capacidad productiva a través o a partir de la iniciativa Procompite. Bueno, eso es un poco lo que hemos querido compartir hoy día. El Ministerio de la Producción pone a disposición el correo electrónico procompite@produce.gov.p, donde todos los operadores privados, funcionarios, servidores públicos que laboran en diferentes gobiernos regionales y locales de todo el Perú pueden hacer sus consultas, solicitar información, solicitar asistencia técnica, acompañamiento o capacitación para que puedan aplicar la ley 29337 y su nuevo reglamento y poder beneficiar a muchísimas organizaciones, MIPES de su jurisdicción. Si tuvieran alguna pregunta, estamos aquí prestos para resolverla. Muchas gracias, Gina, por tu participación. En realidad, muy amplio lo que nos acabas de anunciar para las personas que ya han venido implementando Procompite con anterioridad, con la anterior modificatoria, donde solamente habían dos categorías. Imagino que entran también las dudas, ¿no?, con esta nueva ley. Y nos han hecho una serie de preguntas a través del Facebook, y nos han hecho llegar algunas interrogantes, y es más también en referencia al anterior Procompite, con el anterior reglamento. Y dice, ¿qué pasa si en pleno concurso una asociación que está concursando para el tema agrícola, finalmente se comprueba que tiene un RUC, pero dedicado a otro rubro? ¿Qué tipo de sanciones podría tener en este caso el comité de selección? Audio, por favor, para Gina, Víctor. Ya, gracias. Sí, respecto a la pregunta, aquí hay un punto muy importante, que el tema de la evaluación de documentos dentro de un proceso concursable se realiza al inicio de la actividad. Y si es que una organización o una empresa que se ha presentado para un proceso concursable, ya en la etapa ya de ejecución se visibiliza que no correspondía el CIO al que se presentó, entonces corresponde al gobierno regional o local que realizó el proceso concursable implementar las medidas correctivas directamente con la organización. Pero aquí, más que tomar acciones o medidas, debemos tomar este ejemplo como una casuística, una lección aprendida, y que nos quede a todos los participantes que es en el proceso, en este caso de admisibilidad o de elegibilidad en el marco del 103 que se le llamaba, donde en la primera etapa ustedes, los gobiernos regionales y locales, deben revisar toda la documentación de cada organización que se presenta de manera minuciosa para evitar que ya luego de que dan la lista de ganadores y luego de que ya están en etapa de ejecución, caigan en cuenta y recién visibilicen que el CIU no correspondía a lo que realmente se han dedicado, ¿no? El Decreto Supremo 103 establece un punto que se llama
priorización de las cadenas productivas, y ahí establece que solo las organizaciones que se dediquen a las actividades económicas priorizadas se pueden presentar. Y en el caso de personas jurídicas, el documento que acredita formalmente a qué actividad económica se dedica va a ser, en este caso, ¿no?, la ficha RUC, donde establece la actividad económica o el rubro al cual se está dedicando, ¿no? Entonces es muy, muy importante que cada gobierno que implemente el proceso revise de manera minuciosa a cada organización con la finalidad de seleccionar las mejores organizaciones que demuestren mayor solidez, mayor compromiso, y de esta forma se pueda beneficiar a las que realmente lo merecen y alcancen el puntaje adecuado, ¿no? Entonces, mucho cuidado en el momento de revisar y hacer la etapa de elegibilidad o admisibilidad. Muchas gracias, Gina. Para poder llevar un orden, y sabemos que hay muchas preguntas que nos están haciendo a través del chat, vamos a dar la oportunidad de que puedan hacer la pregunta directa los participantes. Vamos a activar el micrófono a las personas que desean hacer la pregunta directa, por favor. Solo preguntas directas. Entendamos que hay muy poco tiempo para este evento y para que Gina pueda responder. Gina, hay otra pregunta que nos han hecho, que viene, dice si en caso de infraestructura, se puede construir o invertir en un predio de uso público mediante convenio de cesión de uso con una asociación. Repito la pregunta. En caso de infraestructura, ¿se puede construir o invertir en un predio de uso público mediante convenio de cesión de uso con una asociación? Ese es el interrogante. Para poder hacer la pregunta, solamente alzamos la mano en el chat para poder darle el pase respectivo. Muchas gracias por la pregunta. Pasa mucho que en el tema de Procompite, sobre todo para el sector agrícola y pecuario, soliciten infraestructura en predios que no corresponden a la organización o a los integrantes de la organización. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros, me voy a poner en el caso de una organización, una empresa, una MIPE, nosotros solicitamos cofinanciamiento y construcción de infraestructura, debe ser sobre terrenos, predios que sean de propiedad de la organización. ¿Por qué? Porque luego estos bienes, si es que no saneamos el tema de los terrenos, de la propiedad, el bien y todo el trabajo que ha costado que se haga la infraestructura en el territorio, en el terreno, al final no va a tener beneficio y no va a quedar, no se va a quedar bajo propiedad de la organización, de mi organización. Entonces, la idea es que lo que se construya, lo que el gobierno regional o local construya, sea sobre propiedad de la organización. Ahora, si tuvieran previamente acuerdos de cesión en uso y yo tuviera ya la cesión en uso entregada y firmada a mi organización por cierto periodo de años, el gobierno regional, previa evaluación técnica, podría cofinanciar infraestructura en predios en cesión en uso, siempre que la vida útil de la infraestructura supere, siempre que la vida útil de la infraestructura sea menor al periodo de cesión en uso. Es decir, si a mí como organización me entregan en cesión en uso el terreno por 30 años, la infraestructura que construye debe tener una vida útil mucho menor, ¿no? Porque de otra forma voy a construir y voy a gestionar infraestructura y construcción sobre terrenos que al final van a pasar a propiedad de la entidad pública, ¿no? Entonces, como se trata de un cofinanciamiento no reembolsable para dinamizar la economía, para incrementar la producción, lo ideal siempre es que se construya sobre terrenos de la organización, de la empresa, de la MIPE, para evitar inconvenientes. Pero esto no significa que no se pueda construir sobre cesión en uso. Para construir sobre terrenos en cesión en uso debe haber una evaluación técnica validada por el gobierno implementador, una revisión, y como les he mencionado, el periodo de cesión en uso debe ser superior al periodo de vida útil de la infraestructura. Okay. Tenemos a José Davis, por favor, para que haga la pregunta directa, por favor, para poder acelerar un poco. Víctor, dale el micrófono, por favor.
Bien, ante todo, deseo representar al señor Fernández y de la misma forma a la ingeniera Gina Pachari. Muy buenas tardes con todos, ¿no? Y más que todo, antemano, agradecer por esta exposición brillante, muy interesante. La pregunta es lo siguiente. Obviamente para la autorización del ProCompite, al momento de la implementación, es necesario contar con la oficina de OPMI, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué pasa en las municipalidades que no cuentan con la oficina de OPMI? ¿Cuál sería el procedimiento para la implementación? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. En caso de municipalidades distritales que ya hemos tenido el caso de que no cuentan con OPMI, el manejo va a ser similar a cuando ustedes implementan un proyecto y acuden a la OPMI con la cual han hecho un convenio de otra entidad, ¿no? Para que les haga su autorización. Entonces el proceso va a ser similar. Si ustedes tienen un convenio previo para la revisión y aprobación de proyectos en alianza con una municipalidad, acuden para su autorización a esta OPMI con la cual ustedes ya tuvieron un convenio de cooperación previo. Recuerden que tanto en el DS-103 como en el DS-01 es la OPMI o la que haga sus veces, ¿no? Entonces siempre va a haber una entidad. Cuando son municipios pequeños, hacen alianza con otra entidad para que canalicen sus procesos, tanto de la unidad formuladora y de la OPMI. De igual forma, cuando se trata de ProCompite, puede ser el gobierno, la Gerencia de Desarrollo Económico o la OPMI o la que haga sus veces. Tenemos a Giovanna Valdés, por favor, le damos micrófono, Víctor. Giovanna Valdés, nombre, por favor, y de qué municipalidad o gobierno regional está interviniendo. Víctor, a ver, tenemos otra pregunta mientras que corregimos el problema técnico. Nos dice, la utilización de las 5 VITET o la valoración de las 5 VITET es mensual o anual. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La valoración de las 5 ITs es anual, o sea, las organizaciones, las empresas deben demostrar ventas anuales de al menos 5 ITs en un periodo anual. Ok. Nos preguntan también, ¿cuántos años debe tener, me están escuchando? La pregunta es, ¿cuántos años debe de tener vigencia un estudio de cadenas productivas? En el marco del DS-01 puede ser multianual, es decir, para un periodo de 3 o 4 años. Aquí me voy a tomar un par de minutos para precisar que generalmente los estudios de priorización abarcan toda la jurisdicción e identifican cadenas productivas potenciales. Si en caso este estudio está bastante bien desarrollado, ustedes muy bien podrían utilizarlo para un periodo multianual de 3-4 años. En caso ustedes en el siguiente periodo que quieren hacer un siguiente proceso concursable encuentran que en su estudio hay una cadena que no se priorizó o que en el último año una cadena tuvo un mayor potencial de desarrollo que no fue identificado en el estudio anterior, ustedes tienen toda la potestad para poder actualizar el estudio en ese punto, ¿no? En qué punto de la cadena no fue incluida o qué cadena no fue incluida. Pero eso ya es análisis técnico y evaluación de cada gobierno regional o local. Otra pregunta nos dicen si es que el ProCompite puede ser utilizado a través de una mancomunidad o como mancomunidad. Sí, claro que sí. Por ejemplo, en el DS-103 y en el DS-01 establece un artículo de convenios de cooperación interinstitucional. En caso de gobiernos regionales y locales que quieran hacer sus procesos concursables a través de una mancomunidad, ellos podrían establecer las condiciones del proceso y la responsabilidad de cada integrante, de cada entidad integrante de esta mancomunidad para poder realizar el proceso concursable, siempre que se haga el convenio de cooperación interinstitucional. Ok.
A ver, está alzando la mano también los amigos de la Municipalidad Distrital. No tenemos el nombre, por favor. Víctor, por favor, si me ayudas. Están con la cámara prendida, por favor, dale micrófono para que puedan hacer la pregunta respectiva. Correcto. Hacemos la pregunta, por favor. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, te escuchamos. Te escuchamos. Bien, un saludo a todos y felicitación a la señorita Gina, que ha hecho una exposición sobre esta estrategia muy importante para el desarrollo de la competitividad de nuestro país. La pregunta puntual es en cuanto al el anterior reglamento. Estaba prohibido adquirir vehículos. No sé si en el nuevo reglamento ya se puede permitir la adquisición de vehículos o cofinanciamiento. Porque tenemos, por ejemplo, problemas en algunas organizaciones que solicitan, por ejemplo, pequeñas motofurgonetas, pequeñas motocargas, que no sé si está considerado como un vehículo grande, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Y otra pregunta puntual es si se puede, bueno, liquidar un plan de negocio antes de un año, ¿no? Porque hay variaciones, por ejemplo, cuando es un caso de la ejecución corto, en caso, por ejemplo, de una agroindustria, se compran las maquinarias y ya se tiene todo, ¿no? Y se empieza a ejecutar. Mientras en cambio en la parte agrícola toma un proceso más largo, ¿no? Entonces la pregunta, ¿se puede liquidar un proyecto antes de 2 años, un año así? Eso sería en forma puntual la pregunta. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Respecto a la prohibición de la adquisición de vehículos en el marco del DS, la prohibición se ha retirado, pero no a totalidad. Es decir, yo no podría, como se tratan de planes de negocio, el gobierno regional o local debe revisar de manera técnica la viabilidad de la adquisición de un vehículo en caso se incluya dentro del plan de negocio. Debemos recordar que los planes de negocio tienen objetivos bastante claros relacionados con la actividad económica de las organizaciones, de las MIPES organizadas. Entonces, siempre que sea debidamente sustentado, técnicamente sustentado la adquisición de este vehículo y cómo esta adquisición va a contribuir con la mejora de la productividad, de los ingresos económicos de cada plan de negocio y de cada organización, solamente así podría sustentarse la adquisición de vehículos. Ahora, acá hay otro punto. Dentro de la ley de presupuesto establecen ciertos procesos para adquirir vehículos en los gobiernos regionales y locales. Entonces, sí, van a haber dos condicionantes cuando una entidad quiere adquirir vehículos. Uno, que debe hacer la evaluación técnica de la viabilidad de la adquisición de este vehículo y su relación con los objetivos del plan de negocio. Y dos, que los procesos de adquisición deben guiarse por lo establecido en la ley de presupuesto. Respecto a la siguiente pregunta sobre la liquidación, el gobierno regional o local que ya ejecutó planes de negocio, es decir, si ya ejecutó, estamos hablando del DS 103, ¿no? O sea, las que hicieron con el reglamento anterior. Entonces, estos gobiernos regionales y locales, una vez que hayan culminado el proceso de adquisición de la totalidad de todos los bienes, o sea, adquiera y entregue la totalidad de todos los bienes a las organizaciones, puede iniciar su proceso de liquidación. Muchas veces, como lo ha mencionado el representante de la municipalidad distrital, en caso de gobiernos regionales y locales que cofinancian planes de negocio del sector agrícola sobre todo, estos se relacionan con el calendario agrícola, entonces no siempre va a ser rápido el proceso de adquisición. Y una vez que realicen todo el proceso, según el calendario y según lo programado, ellos ya pueden liquidar. Pero en otras actividades económicas, como por ejemplo artesanía, textil, metal mecánica, carpintería, el proceso de adquisición puede realizarse en cualquier momento y es muchísimo más rápido hacer la adquisición y la entrega.
Cuando culmino todo este proceso, entonces realizo la liquidación de los planes de negocio. Entonces, es una vez culminado la totalidad de la adquisición y entrega de todos los bienes establecidos en el presupuesto técnico del plan de negocio, termino todo y recién inicio mi proceso de liquidación. Muchas gracias. A ver, está alzando la mano Ángel Paullo. Víctor, por favor, darle el micrófono para que haga la pregunta. Ángel, te escuchamos. Gracias. En principio, buenas tardes. Un saludo al Congreso de la República, a esta Oficina de Enlace al Ciudadano por su labor muy importante, al Ministerio de la Producción por darnos este evento de capacitación. Sí, justamente quería formular unas preguntas. Ayer estuvimos aquí en Cusco con la visita del Ministro de la Producción por segunda vez y ya habíamos planteado algunas inquietudes en relación al tema de Procompite. La primera va en relación al proceso de ejecución. Realmente ejecutarlo bajo la normativa de contrataciones del Estado es un proceso muy complejo. Y hay más que hacer una pregunta, alcanzaríamos una sugerencia para que se pueda canalizar al Ministerio de la Producción y también a pedirle al Congreso de la República en relación a ver la posibilidad de ejecutarlo bajo la modalidad de núcleos ejecutores. O sea, una forma mucho más ágil de avanzar. Nosotros estamos ejecutando un Procompite de 8.5 millones acá en el gobierno regional de Cusco. Nuestro mayor cuello de botella es el tema de contrataciones. Entonces, creo que eso es un elemento a tomar en cuenta para agilizar el proceso de ejecución. Creo que sería mucho más adecuado. Ligado a eso, también está la normativa en relación a que no, los montos de los planes de negocio son hasta un tope. Si ganaron 200,000, no nos podemos pasar de ese monto, lo cual también genera problemas al momento de ejecución, porque cuando vamos al sistema de contrataciones, los precios no son los mismos y empiezan a subir los costos de los bienes que en un momento los AGOs han cotizado, por más que se haya hecho de la manera mucho más, digamos, con la mayor veracidad, pero sucede esa dificultad. Entonces, en inversión pública tenemos siempre techos, porque si no, lo que hacemos es recotizar, nuestros techos se alteran, dejamos de tener menos metrados, etcétera. Entonces, ahí hay un tema amarrado, lo primero. Finalmente, en relación a los costos de la gestión, o sea, en el anterior reglamento se establecía solamente los servicios, ¿no? Contratación para diagnóstico, para formulación de planes de negocio, pero a veces las entidades, y en general la mayoría de las entidades públicas, no tenemos costos de gestión, no tenemos recursos directos, digamos, a nivel de gasto corriente para contratar personal que se encargue de estas labores. Entonces, creo que deberíamos tener más flexibilidad en el manejo del 10% del monto total que nos permite trabajar en esa perspectiva. Y finalmente, a nivel de los estudios a nivel de infraestructura. O sea, nosotros aprobamos los planes de negocio casi con un plan que está a nivel de perfil. Ya en la ejecución muchas veces hace falta temas como, por ejemplo, estudios de suelos, estudios medioambientales para alguna planta de transformación, por ejemplo. Esos temas, ¿cómo los podríamos incorporar? Pues que dentro del plan de negocio, como estamos haciendo, ponemos un componente que ayude a apreciar ciertos estudios complementarios para la construcción de infraestructura, que de repente en el momento de formular el plan de negocio no han sido totalmente cuantificados o no se tiene pues así como un expediente técnico con todos los detalles, con estudios de impacto ambiental, uso de suelos, manejo del agua, etcétera, ¿no? Entonces, son elementos que quizás recomendaría tomar en cuenta y lo hemos hecho llegar desde el gobierno regional de Cusco al ministro de la Producción para poder ir discutiendo estos temas y poder ir mejorando nuestra normativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Dina. Muchísimas gracias, Ángel. Y respecto al tema de núcleos ejecutores, la propuesta es bastante interesante. De hecho, ya se está evaluando y ya Produce tiene la experiencia de manejar núcleos ejecutores a través de Compras Mi Perú. Y efectivamente, como lo ha mencionado el colega de Cusco, ya el Ministerio de la Producción ha recibido la propuesta y está analizando cómo proceder para agilizar el proceso que prácticamente se ha convertido en un cuello de botella para muchos gobiernos regionales y locales. El proceso de adquisición. Puedo realizar rápidamente la autorización, puedo realizar rápidamente el concurso hasta tener los ganadores, pero cuando empiezo el proceso de adquisición a veces se me presenta como un cuello de botella y por más que haya sido muy eficiente y eficaz en los procesos anteriores, voy a tener aquí un punto que va a ralentizar todo el trabajo ya realizado, ¿no? Entonces sí, efectivamente se está tomando en cuenta. Respecto a los topes que ha mencionado, en el DS-103 sí hay topes, por ejemplo, dice, planes de negocio de hasta 200,000 soles, se dice. Pero en el caso del DS-01 se ha tomado todas las opiniones de los diferentes gobiernos regionales y locales que llevan años implementando la estrategia, porque la ley 29337, recordemos que fue promulgada en el 2009, es decir, muchos gobiernos regionales y locales llevan prácticamente 12 años
cofinanciando planes de negocio en algunos gobiernos regionales y locales. Algunos con más experiencia y otros que recién van a utilizar la estrategia. Y considerando toda esta experiencia rica de muchos gobiernos descentralizados en el nuevo DS, se ha establecido topes, pero no para los planes de negocio. Si yo quisiera, podría hacer un plan de negocio con el nuevo DS de 300.000, de 400.000 soles, porque el tope no se coloca al monto del plan de negocio. El tope se ha establecido para el cofinanciamiento de la entidad. Y respecto al tema que nos ha mencionado y nos ha compartido, ¿no? A veces hay unas modificaciones en los costos de los bienes. Aquí también se ha recogido todos los puntos de vista y las experiencias de los diferentes gobiernos implementadores y se ha establecido que dentro del plan de negocio se realicen ya las cotizaciones y los requerimientos técnicos de cada bien o servicio que requiere el plan de negocio, con la finalidad de que estos tengan un sustento técnico y un sustento ya más formal a la hora de la evaluación, ¿no? No simplemente un presupuesto referencial, sino un presupuesto basado en documentos y cotizaciones reales a precios de mercados y cotizaciones actualizadas. De esta forma se va a minimizar los retrasos en los procesos de adquisición o las modificaciones que sufren la adquisición de los bienes durante la fase de ejecución. Y ya la última pregunta respecto a los estudios que han mencionado. Recordemos aquí cuál es la premisa. ¿De quién es el plan de negocio? De la organización. Si yo considero que necesito un centro de acopio de café o de cacao, un centro de procesamiento, un centro de secado de madera o una construcción que requiera un nivel de desarrollo y yo en una primera etapa simplemente estime de manera tal vez general cuánto me costaría, yo podría presentar dentro del plan de negocio el servicio o el costo de lo que me representaría un estudio mucho más detallado. Pero ojo, que como esto es un proceso concursable, en el proceso de evaluación, de hecho el comité evaluador como verifica la viabilidad técnica, económica, comercial y sostenibilidad de los planes de negocio, va a evaluar qué planes de negocio tienen un mayor nivel de desarrollo, una mayor coherencia con la realidad y va a seleccionar los mejores, ¿no? Entonces aquí mucho tiene que ver, ponerse de parte también de las organizaciones en el momento de que ellos elaboren los planes de negocio, porque planes de negocio mejor elaborados, más completos, son los que van a tener mayor posibilidad de ser cofinanciados, con la premisa de que este es un proceso concursable, ¿no? Pero de otra forma, claro que sí, las organizaciones pueden establecer y estimar cuánto costaría un servicio de estudios. De hecho, para infraestructura, para el caso de infraestructura, el presupuesto técnico del plan de negocio establece gastos generales, gastos de supervisión u otros gastos que consideren en el momento de la ejecución del plan de negocio. Gracias, Ángel, por el interrogante. En realidad es una duda o un inconveniente que tienen la mayoría de gobiernos locales y gobiernos regionales que tienen justamente con el tema de las compras, ¿no? Han pasado todos los procesos y al momento de compra es donde la mayoría se entran. Vamos a darle pase ahora a Adel Renzo. Por favor, Víctor, si le da micrófono a Adel Renzo para que pueda hacer la interrogante. Está en línea. Adel Renzo, que está alzando la mano. También tenemos al ingeniero Jorleni. Por favor, dale micrófono para que puedan hacer sus interrogantes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorleni, ¿verdad? Jorleni es el nombre, ¿verdad? Te escuchamos. Se fue otra vez. Buenas tardes, ¿te escuchan? Me silenciaron. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Una consulta. En el decreto supremo número 103 indicaba de que el porcentaje de financiamiento, por ejemplo, en categoría A,
máximo podemos utilizar un 50%, ¿no? Para la categoría B era un 40% y 10% en gestión. Ese era el esquema que se manejaba, ¿no? Ahora con el decreto supremo número 001, no sé si hay porcentajes de montos a financiar por categorías o es que se puede trabajar, digamos, un gobierno local puede lanzar un ProCompite netamente en la categoría A, o netamente en la categoría B, o netamente en la categoría C, o se puede trabajar, sí o sí se tiene que trabajar las tres categorías. Buena pregunta. Gina. Muy buena pregunta, excelente. Me parece muy interesante tu pregunta porque de hecho es algo que muchos gobiernos regionales y locales se preguntan. La limitante del DS-103 justamente era que tenía un numeral que decía para gobiernos locales que tengan, cuyo 10% de gastos destinados a proyectos sea mayor a 120 UITs, tenían la obligatoriedad de hacer 50A, 40B y 10% gastos de gestión. Y solo los que tenían menos de 120 UITs podían hacer solo A. Y en este marco, es decir, que estamos hablando de 540.000 soles más o menos, solo los que tenían por debajo podían hacer solo A. Los que tenían un sol por encima estaban obligados a hacer obligatoriamente de categoría B, ¿no? Entonces había esta limitante que luego en la ejecución se presentaban muchas de A y ninguna de B o pocas de B, y dejaban recursos en B y les faltaba recursos para A, ¿no? Entonces los que han manejado la estrategia sabían de esta problemática que justamente gracias a todas sus opiniones, comentarios, sugerencias y muchas reuniones que se han llevado a cabo previo a la publicación del nuevo DS, esta limitante ha sido retirada. Y en el marco del DS-01, los gobiernos regionales y locales van a poder cofinanciar planes de negocio por 90%. Es decir, si yo tuviera 10 millones para el cofinanciamiento o para el proceso concursable, 9 millones se van a concurso y 1 millón a gastos de gestión. Y aquí ya se podrían presentar la categoría A, la categoría B, la categoría C, y la lista de ganadores se va a dar hasta agotar los recursos totales establecidos para el cofinanciamiento. Y aquí hay un punto muy importante, que si se tratara de gobiernos distritales, de municipalidades distritales, estas municipalidades distritales incluso podrían establecer que en su proceso concursable se van a presentar solo A o B, o A y B, o A y B y C. O sea, ellos van a tener, de acuerdo a la realidad de su zona, van a poder establecer. En mi zona todavía no tengo de categoría C organizaciones con un año de formalizadas y con ventas anuales de 5 UIT. Si no hay, entonces las A van a ser las beneficiarias hasta agotar los recursos del 90%. Bien, muchas gracias. Wilber Flores, gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, pregunta si es que se puede precisar la participación al Procompite de las empresas, si es solo en la categoría B y C. La participación de las empresas para el Procompite solamente se puede hacer en las categorías B y C, es la pregunta. No, podrían presentarse en cualquier categoría. Siempre lo que va a depender aquí es el número de integrantes de esa empresa. Si, por ejemplo, son 10 integrantes de la empresa y quieren presentarse a la A, muy bien podrían hacerlo, porque el número mínimo de integrantes en la A es 10. O si ellos consideran que no llegan a este número de integrantes, pueden hacerlo en la categoría B, ¿no? Va a depender de la modalidad, si son sociedad anónima abierta, sociedad anónima cerrada, dependiendo de la modalidad en la que se encuentre y el número de integrantes de su empresa. Ok. Hay otro interrogante rapidito, rápido nada más, y ahí le vamos a dar pase a Adel Renzo, que está alzando la mano. ¿Qué sucede si es que todavía no se termina de liquidar un Procompite? ¿Se puede empezar con otro? Otra muy buena pregunta.
Miren, en el marco del DS 103, ustedes podían hacer procompites 1, 2, 3, 4 y siempre se ha recomendado liquidar una vez que terminan. Siempre ha sido esa la recomendación, pero a nivel de reglamento no había la obligatoriedad de liquidar una vez que ustedes terminen de ejecutar. Y es por eso que a la fecha tenemos más de 80% de planes de negocio pendientes de liquidar y una ardua tarea para poder sensibilizar y recomendar de manera insistente a los gobiernos regionales y locales que tienen planes de negocio pendientes de liquidación, por favor liquiden los planes de negocio. Y en el marco del DS01, ahí sí está establecido esta obligatoriedad, ¿no? Si yo en el marco del DS01 hago un procompite, hago un segundo procompite, primero procompite 21, procompite 22, y hago procompite 23, y quiero hacer un procompite en el 2024, si no liquide el procompite del 2021, ya no puedo hacer otro, porque no puedo tener más de 3 pendientes de liquidar. Okay. Víctor, le damos el micrófono, por favor, a Adel Renzo para que haga su pregunta. Ok. Buenas tardes. Renzo, ¿nos escuchas? Se fue otra vez, ¿no? Ok. Le recordamos a las personas que deseen certificación, por favor, hay un link en el chat para que se puedan inscribir, sus datos completos, número de DNI, ¿no? Nos está preguntando también en el chat Tania, y su consulta es respecto al punto donde se indica que Procompite se implementa cuando la inversión privada es insuficiente. En ese entender, ¿qué criterios o parámetros determinan que la inversión privada es insuficiente? Muchas gracias. No, está bien, sí, fue bastante claro. Muchísimas gracias por la pregunta. Esa también es una pregunta que se hace con bastante continuidad y que siempre genera duda a los gobiernos regionales y locales que implementan. En el momento de que cada gobierno regional o local realice el estudio de priorización, determina ciertos indicadores como el nivel de ingreso, el índice de competitividad, y en caso estos valores estén por debajo del promedio, ya podría considerar que están en zona donde la inversión privada es insuficiente, también teniendo como otros puntos de control dentro del índice de competitividad el número de empresas que se generados en el área de jurisdicción, el índice de formalidad y otros puntos que son parte de, ¿no? Entonces, hay ciertos indicadores. Sí, dentro de todos los indicadores, el gobierno regional o local que donde yo voy a implementar el proceso concursable tiene valores por debajo del promedio, ya podrían estar ustedes considerados de zonas donde la inversión privada es insuficiente, ¿no? Además, teniendo en consideración que de por sí muchas regiones, sobre todo en el interior del país, tienen bajos índices de competitividad. A ver, está solicitando hacer una pregunta a Adolfo Mora. Por favor, Víctor, si le abrimos el micrófono. ¿Nos escuchas, Adolfo? Apagando el micrófono. Ok. Al finalizar el evento vamos a hacerle llegar el número telefónico de la ponente Gina Pachari, hay muchos interrogantes. También recordarles que produce Gina asesoría técnica de manera directa, ¿verdad, Gina? Claro, sí, como les he mencionado, el Ministerio de la Producción pone a disposición el correo electrónico procompite@produce.gov.p, y en caso esta ponencia de hoy haya servido para que un representante de un gobierno regional o local que está en este evento le haya parecido interesante la estrategia y que considera que puede aplicarlo en su jurisdicción, no duden en escribirnos, que el equipo técnico se pondrá en contacto con la persona para brindarle la asistencia técnica para primero el proceso de autorización, ¿no? Porque como es un proceso, vamos a ir trabajando juntos
en etapas. Primero trabajamos el proceso de autorización, tienen el acuerdo de consejo, se hace asistencia técnica en la priorización de cadenas, tienen el estudio en la gestión para la aprobación de la OPMI, ya tienen autorizado el Procompite, la gestión para el registro en el sí Procompite, y vamos cerrando etapas y haciendo el acompañamiento personalizado a los gobiernos regionales o locales que lo soliciten. Adolfo, por favor, si ya estás en línea, tienes el micrófono abierto para que puedas hacer tu interrogante. Mira, simplemente para completar la pregunta que se hizo anteriormente con respecto a Tania, sobre lo que habías resuelto, dices, entonces los parámetros lo determina el estudio, dice, el estudio de cadena productiva, y lo más probable sea que se realice entonces en zonas rurales. No necesariamente, no necesariamente. Recordemos que puede haber insuficiente inversión privada incluso en zonas urbanas o zonas del entorno urbano, ¿no? Por ejemplo, en distritos que se ubican cerca a la capital de la región, o la región, cuando se habla de región, podrías considerar que la capital de la región es una zona con que tiene sobre el promedio de la inversión privada, pero como tu ámbito de jurisdicción es toda la región, no debes pensar solo en la capital, sino en todas las provincias y distritos que conforman la jurisdicción. Por eso es que la evaluación es amplia. Puedes hacer por cadenas productivas, por corredores económicos, por sectores económicos, incluso la priorización y la determinación, pero va a partir de un estudio que va a considerar información secundaria ya que puedan contar con datos relevantes, y también con información primaria, porque en muchos casos ha pasado que cuando hacen estudios a nivel de provincias, en información secundaria no encuentran todo lo que requieren, y es en este momento cuando deben acudir a información primaria para sustentar el informe, ¿no? Para sustentar la priorización. Entonces aquí mucho importa el estudio y lo que encontremos en la realidad de la circunscripción donde vamos a implementar la estrategia. Isaías nos pregunta, en el caso que no exista proveedores de servicios para construcción de una planta de acopio de cacao, ¿la municipalidad puede realizar en administración directa la construcción de dicha planta de acopio para poder seguir con el proceso de ejecución? Claro, en el caso de... Sí, claro, en el caso que se les presente que no haya ningún proceso, en el proceso no se presente ningún postor para la implementación de cualquier infraestructura, el gobierno regional y local, en el marco del convenio o de los acuerdos de cofinanciamiento, tiene la responsabilidad de adquirir y entregar todos los bienes establecidos en el plan de negocio. En ese marco, ellos deben gestionar a nivel del gobierno local o del gobierno implementador los procesos más adecuados para atender esta responsabilidad. Ok. Andrés Hurtado, por favor, le abrimos el micrófono. Víctor, de la Municipalidad Provincial de Tacna. A ver, Andrés, te van a abrir el micrófono, por favor. Le estaba solicitando abrir su micrófono. Ya está. Sí, muy buenas tardes. Un saludo de la Municipalidad Provincial de Tacna. Efectivamente, está haciendo dos preguntas, pero parece que la primera ya lo ha absuelto. Se relacionaba al asesoramiento personalizado, toda vez que nosotros vamos a iniciar con este trabajo, y creo que sí vamos a necesitar del asesoramiento personalizado. La segunda pregunta era si estas cadenas productivas podían extenderse al sector pesquero. Muy buena pregunta, muchísimas gracias y saludos a Tacna. Efectivamente, Procompite es una estrategia amplia, de visión amplia. Al principio les había mencionado que esta estrategia cofinancia cadenas productivas, y una cadena productiva se define como un sistema que agrupa a todos los actores interrelacionados por el mercado y que participan articuladamente en actividades que generan valor
alrededor de un bien o un servicio, y pueden encontrarse desde diferentes eslabones: producción, transformación, comercialización, distribución, diferentes eslabones de la cadena hasta llegar al consumidor final. Entonces, tomando como antecedente este concepto tan amplio, Procompite cofinancia diferentes actividades económicas de diferentes cadenas productivas de diferentes sectores económicos. Puede cofinanciar planes de negocio agrícolas, pecuarios, forestales, planes de negocio de metalmecánica, carpintería, pesca, acuicultura, artesanía, turismo, gastronomía, servicios, siempre que el gobierno regional o local haya identificado que ese bien o ese servicio tiene potencial de desarrollo en mi distrito, en mi provincia. Ustedes pueden cofinanciar los planes de negocio de las cadenas que sean potenciales en su jurisdicción. No está limitado a ningún sector, es amplio para todos los sectores. Bien. ¿Escucharon la participación de Gina? Sí, ¿verdad? Vamos a abrir el micrófono a Rosalía Guaypar. Víctor, por favor, está alzando la mano para hacer un interrogante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Rosalía. Sí. O Rosario, Sí. perdón. Rosalío Guaypar. Por favor, sí. Rosalío Guaypar, ok. Yo quería hacer una consulta. Escuchamos. Ya, quería hacer una consulta, Gina. En el proceso de determinar el monto presupuestal, tenemos que tener claro que el presupuesto no está libre en el programa de inversiones de los gobiernos regionales o gobiernos locales. El presupuesto está distribuido por proyectos. Entonces, cuando se determina hacer un Procompite, entonces aquí hay un problema, ¿no? Los proyectos tienen que hacer una bolsa para separar el monto. Por ejemplo, si deben hacer 5 millones tiene que hacer una bolsa de los distintos proyectos que tiene el gobierno regional y esos 5 distribuir ya recién, ¿no?, a la priorización de las cadenas. Entonces, ese es un proceso muy difícil. A veces, cuando llega el expediente, va al área de presupuesto y dice si hay disponibilidad presupuestal para armar el Procompite. El área de presupuesto dice que no existe presupuesto. Lógicamente que no existe porque en el programa de inversiones ese presupuesto está repartido entre los proyectos, entre los diferentes proyectos de inversión que manejan los gobiernos regionales o gobiernos locales, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo es, la pregunta sería a Gina, cómo es que tanto las regiones como los gobiernos locales determinan ese monto presupuestal que va a ser destinado para la implementación del Procompite, teniendo aún más que este año los recursos ordinarios se han reducido sustancialmente y los recursos que se han elevado es por la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito, ¿no?, que ha llegado más o menos a un 70% por el tema de la pandemia, al igual que las transferencias y donaciones y transferencias. Está quedando poco dinero en recursos ordinarios y recursos determinados. Gracias. Dale el micrófono a Gina, por favor. El micrófono, Gina. Sí, ya está. Muchas gracias. Muy buena pregunta, porque esa también es una pregunta muy usual que realizan los diferentes gobiernos implementadores. En el marco de la ley Procompite, los gobiernos regionales pueden disponer, no es obligatorio, pueden disponer hasta el 10% de los recursos de gastos destinados a proyectos. Y justamente de las fuentes de financiamiento que no sean las que ha mencionado nuestro colega, no se toca operaciones oficiales de crédito, lo dice la ley, no se toca donaciones y transferencias. Las otras fuentes de financiamiento sí pueden utilizarse porque son, como lo ha mencionado, gastos destinados a proyectos y que, si bien es cierto, pueden tener una programación antes de que el Consejo apruebe estos recursos. Esto pasa por opinión del área de presupuesto o de la comisión de presupuesto que tenga el gobierno regional
o local, quienes en el marco de las prioridades y objetivos que tengan establecidos en los documentos de gestión determinan si consideran utilizar la estrategia para dinamizar la economía local, porque si bien es cierto, tienen diferentes objetivos y diferentes ejes de desarrollo, uno de los ejes de desarrollo bastante importantes justamente es el eje de desarrollo económico. Sabemos que si la economía no va de la mano con las otras inversiones, pues el desarrollo no se hace visible y no llega a todos los ciudadanos. En ese marco, el Consejo de Regidores, que también tiene la potestad de hacer modificaciones presupuestales, puede, mediante acuerdo, aprobar los recursos siempre que cuente con opinión, sea de la Comisión de Presupuesto, de su consejo o del área de presupuesto, ¿no? Igual, por ambos canales igual llega el área de presupuesto, porque ese es el área que va a emitir la opinión sobre la disponibilidad presupuestal. Y en ambos casos también esto se va representar en la programación multianual, que para eso el MEF ha publicado un código de proyecto genérico para que los recursos Procompites puedan entrar a la programación multianual. Pero como he mencionado, mucho va a importar aquí y va a ser decisivo la opinión de consejo, la opinión del área de presupuesto. De lo que ya se haya destinado, esos recursos ya tienen un destino final, una programación, pero de los nuevos recursos que ingresen, estos se pueden destinar para Procompite. Además, debemos recordar que dentro del eje de desarrollo económico pueden destinar recursos a través de proyectos de inversión, y también reconociendo las ventajas que tienen ejecutar proyectos de inversión de tipo productivo, y las ventajas que tiene ejecutar Procompite para también apoyar el eje de desarrollo económico. La diferencia básica entre ambos es que con Procompite tú entregas maquinarias e insumos directamente a los agentes económicos. Hay inyección de capital directo en los agentes económicos a través de proyectos de inversión del sector productivo. Básicamente vamos a transferir capacitación y asistencia técnica, y también unidades prestadoras de servicio o unidades demostrativas, ¿no? Entonces, marcando estas dos diferencias, ya cada gobierno regional y local va a determinar y va a decidir sobre cuál de las dos estrategias o dos caminos determina apoyar su eje de desarrollo económico. Correcto. Hay una pregunta de David. David dice si es que existe algún filtro para que los gobiernos locales puedan saber si es que alguna AEO, es el término, ha participado anteriormente en algún Procompite y no haya sido liquidado. En el nuevo DS, como les había mencionado, cada organización va a hacer el registro a través de la página web de Produce Virtual y a través del sistema de información Procompite. Y este sistema está enlazado con la RENIEC, es decir, cada participante va a registrar su DNI y automáticamente le aparecen los datos de la persona. Entonces, a partir del DS01 sí va a haber un control y un seguimiento y un almacén de archivo de cada participante integrante en cada organización MIPE organizada, empresa o cooperativa. En el DS103 la base de datos está en los archivos de cada institución. Cada institución maneja la base de datos de los beneficiarios en los diferentes Procompites, y esta información de manera paralela también se ingresa al sistema, pero no a nivel de cada socio integrante, sino ya es de manera general. El gobierno regional es quien, en el marco del DS103, era el que registraba a todos los ganadores y subía los planes de negocio. Pero con el nuevo DS, como les he mencionado, ya está enlazado y muy fácilmente podrá manejarse y controlarse y hacerse un mejor seguimiento a todos los beneficiarios de la estrategia. Adolfo nos pregunta, y cerramos con dos preguntas más, la última de Lionel, se va listando Lionel. Adolfo pregunta, si no se ha logrado al 100%
y Procompite solo han ejecutado el 80% del presupuesto del gobierno local. En ese caso se ha hecho la propuesta para incorporar a Adenda al convenio de cofinanciamiento. ¿Cuál es el procedimiento al respecto? Entendemos que es una adenda para poder invertir, ¿no? Claro, ya. Los convenios de cofinanciamiento en el marco de los planes de negocio que se ejecutan con el reglamento del Decreto Supremo 103 tienen una cláusula que habla de modificaciones al convenio. Y aquí una pausa, porque no todos los gobiernos regionales y locales no todos los convenios de los gobiernos regionales y locales contienen esta cláusula. Entonces, lo primero que deben hacer es revisar si su convenio tiene establecida la cláusula de modificaciones al convenio. De contener esta cláusula, el gobierno regional puede realizar el proceso como lo dice la cláusula. Y ahí establece que los gobiernos regionales y locales, con previo acuerdos con las organizaciones, pueden realizar modificaciones al convenio siempre que estén debidamente sustentadas. Las modificaciones se aprueban mediante adendas y estas deben ser comunicadas al Ministerio de la Producción. Ese es el proceso. Entonces, como debe haber acuerdo, la organización solicita la modificación, la entidad que cofinancia realiza la evaluación técnica de considerar procedente, hace la adenda del convenio, se aprueba la adenda al convenio, se modifica el presupuesto técnico del plan de negocio y continuaría simplemente, una vez que ya tienen la adenda firmada, comunicar al Ministerio de la Producción. Ese sería el procedimiento. Correcto. A ver, Víctor, para terminar, abrimos micrófono a Dionel Aymer. Dionel Aymer, por favor, que está, se le está brindando el micrófono. regional de Arequipa. Ok. Parece que ya abrió su micrófono. Ok. El micrófono está abierto, pero no responde. Dionel, a ver si nos escuchas. Entonces vamos con la última pregunta de Tania, que está insistiendo con esta pregunta. Ella hizo algunas interrogantes anteriormente. Y dice, si en algún momento se hará una evaluación y análisis de la forma de compra de bienes y contratación de servicios, visto que este punto es un cuello de botella para el cumplimiento de plazos. ¿Existirá la forma de modificar o crear otra estructura o forma de cumplir con las adquisiciones? Creo que es un problema que adolece la mayoría de gobiernos locales o gobiernos regionales que están implementando Procompite, ¿no? Mira. Ya, me parece que tiene similitud con lo que nos ha comentado, relacionado con la pregunta anterior, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a hacer adendas para modificar el convenio, va a ser cuando los presupuestos o los requerimientos técnicos se modifiquen por alguna razón. Si por alguna razón la organización considera que se debe modificar un punto del requerimiento inicial, esto debe ser evaluado técnicamente y siempre que no afecte al logro de objetivos o favorezca el logro de objetivos establecidos en el plan de negocio, se podría firmar la adenda al convenio y con esto hacer la modificación del presupuesto técnico inicial y atender la solicitud de la organización, la MIPE o la empresa o la cooperativa que lo solicite. Ok. Muchas gracias. Bien, este en realidad es un evento que busca de alguna u otra manera poder interceder con los gobiernos regionales y gobiernos locales. La Oficina de Enlace con el Ciudadano realiza una serie de eventos. En esta oportunidad lo estamos desarrollando con el Ministerio de la Producción, en un tema tan importante como es el Procompite, ¿no? Yo conversaba con muchos amigos, en realidad, y muy pocos conocían el tema de Procompite. Me ha tocado
cuando he hecho algún taller sobre ProCompite acá en Lima, en Lima, por ejemplo, no conocen, más se desarrolla en el interior del país. Y por eso era el interés justamente de este foro virtual. Queremos reiterar que Gina Pachari está dejando un correo electrónico para los gobiernos locales que el día de hoy se han conectado y están en esa idea de querer implementar ProCompite, pero digamos como que no conocen mucho el tema, no conocen mucho, necesitan un poco de asesoría. Ya acaba de indicar que el Ministerio de Producción puede brindar la asesoría técnica, van a estar desde un inicio, pero lógicamente también se necesita, creo yo, también tiene la voluntad política de las autoridades para que se pueda implementar en una localidad determinada. Yo cuando he hablado con algunos amigos especialistas en gestión pública, ellos decían la oportunidad que se puede tener a través de ProCompite de poder mover la parte económica de una localidad pequeña, ¿no? ¿Cómo puede permitir que un pequeño productor pueda mejorar su producto en producción, en calidad y en venta, ¿no? Lógicamente que eso permite que se pueda mejorar el desarrollo económico local, ¿no? El local. Les dejo mi número telefónico, por favor, para que puedan apuntar, lo voy a dejar en el chat. Mi número telefónico para que cualquier contacto con el Congreso de la República a través de la Oficina de Enlace con el Ciudadano puedan comunicarse y podamos tener sin ningún tipo de compromiso, por favor. Agradecer de antemano a la tercera vicepresidencia del Congreso de la República, a la tercera vicepresidencia de la República, a cargo de la congresista Matilde Fernández. Ella es congresista también de la región Cusco, ella ha estado siguiendo este proceso. Yo quería, por favor, si es que me está escuchando, Víctor, por favor, dale el micrófono para que pueda saludar. Sabemos de su agenda recargada de la congresista para que pueda saludar y podamos concluir con este evento antes de las palabras de Gina Pachari. Por favor, Víctor. Si es que la congresista nos está escuchando. Sí, ya se le está brindando el audio correspondiente. Por favor. Reitero, agradecemos a la tercera vicepresidencia, ellos en realidad son los que nos facilitan todo este tipo de temas para poder llegar justamente a su localidad. Congresista, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Mario, jefe de la Oficina de Enlace del Congreso con el Ciudadano. Igualmente saludar a todos los hermanos que se han dado cita para este foro virtual de mucha importancia en tiempos de pandemia. Por favor, en primer lugar quiero pedir las disculpas del caso porque yo debí participar al inicio de la presente actividad programada, pero por situaciones de trabajo no pude ingresar en su momento. Les comento, hermanos, un poquito ya que están los funcionarios del gobierno regional de Cusco, que hoy día se ha inaugurado la entrega de la banda ancha de conectividad en el distrito de Quehue de la provincia de Canas. Entonces, motivo muy especial por el cual acudimos con el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Eduardo González, igualmente con la presencia del señor gobernador regional de Cusco, entre otras autoridades. Por eso fue el motivo por el cual no pude ingresar en su momento. Hermanos, estimados hermanos y hermanas de la región Macro Sur del Perú, estimadas autoridades y funcionarios del gobierno regional de Cusco, estimados alcaldes provinciales y distritales, estimados funcionarios del Ministerio de Producción, estimados ponentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Ya me ha presentado el señor jefe de la Oficina de Enlace con el Ciudadano. Yo soy Matilde Fernández Flores, tercera vicepresidenta del Congreso de la República, representante congresista de la región Cusco. Estos espacios de trabajo virtual, de capacitación, de información, es principalmente para crear lazos de trabajo y compromiso por nuestras regiones y también de aprendizaje y de interconexión entre los tres niveles de gobierno. Los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el Estado peruano.
Como todos sabemos, el Perú atraviesa una de las peores crisis económicas y sanitarias de las últimas décadas, tras la convivencia con un mortal virus que ha enlutado a miles de familias peruanas. Para esta mañana inclusive tenemos la información de que el Perú llega a una mortalidad de 66.364 personas fallecidas, dejando enlutadas a muchas familias peruanas de todas las regiones del país. Pero sobre este tema tan importante que quedará imborrable en nuestras memorias, debemos tomar fuerzas y salir adelante, porque los peruanos, los cusqueños, somos bastante creativos e innovadores. Y eso es una característica importante que tenemos la gente peruana. En este contexto, se hace necesario trabajar en las tantas veces mencionadas la reactivación económica, mediante el apoyo a nuestros pequeños y medianos empresarios, el apoyo a nuestros agricultores y productores, pero sobre todo a los emprendimientos de los ciudadanos que permiten el desarrollo económico local, y una de esas opciones es mediante el programa Procompite. Es en ese entender, hermanos, que quiero felicitar y agradecer al Ministerio de la Producción y a sus funcionarios por esta gran iniciativa y su valiosa participación en este foro virtual. Pero mi gran agradecimiento profundo va para nuestras autoridades regionales de la macrorregión sur, que se dan el tiempo suficiente y están presentes en esta plataforma, toda vez que la necesidad de buscar herramientas para el surgimiento económico se hace imprescindible en esta coyuntura. Queridos hermanos y hermanas, el reto que ahora corresponde afrontar es muy grande, pero solo podremos salir adelante si todos, cada uno de nosotros, trabajamos de la mano. No es suficiente apoyar a los emprendedores, sino trabajar con ellos, capacitarlos, mostrarles el verdadero camino y ante cualquier tropiezo ayudarlos a levantarse. Un momento muy importante, hermanos, que están en la plataforma, de que todos tenemos que andar unidos, ya que la pandemia hace que nos separemos físicamente, pero hay tantos medios de hacer unión en estos tiempos. Y uno de ellos es el aspecto de utilizar herramientas virtuales, que ellos también hoy en día se han convertido en temas de bastante necesidad. Todos tenemos que aprender a manejar esta herramienta que tenemos a la mano, los celulares, las computadoras. Solamente así vamos a poder lograr nuestros propósitos. Y emprendamos bien, corremos riesgos, eso es cierto, pero todo trabajo nuevo requiere de esfuerzo permanente. Hermanos, gracias por participar en este espacio. Muchísimas gracias a los ponentes y a la oficina de enlace del Congreso con el Ciudadano, en la persona del señor Mario Fernández y todo el equipo que se da cita para poder hacer posible que este evento tenga éxito. Muy buenas tardes, gracias. Muchas gracias, congresista. Muchas gracias de verdad. Sabemos que su agenda es muy recargada. Hoy he estado con una agenda de trabajo en Cusco, muy interesante lo que nos acaba de decir. En realidad vamos a continuar con este tipo de trabajo y, por supuesto, agradecer el apoyo que usted brinda a esta oficina con las ponencias respectivas. Gina, simplemente para que pueda despedirte, pueda reiterar los mecanismos que necesitan los gobiernos locales que quieran implementar este Procompite en su localidad, o quizás algunos de la localidad o gobiernos locales o regionales que actualmente estén implementando y tengan algún tipo de dudas, algunas trabas burocráticas, como le llamamos algunos, y puedas tú absolverlo, por favor, bríndanos el teléfono y tu correo electrónico, quizás. No solamente van a hacer consultas en temas técnicos. Muchas gracias, muchísimas gracias. Primero yo quiero agradecer a la congresista Matilde, a la congresista de la región Cusco, a la señora Matilde, también a los organizadores del evento que ha permitido que Procompite llegue a los diferentes funcionarios de los gobiernos regionales y locales de la zona sur
Muchísimas gracias también a la Oficina de Enlace al Ciudadano y agradecerles, como dijo la congresista, a todos los participantes que se han dado cita hoy, han dispuesto parte de su tiempo para estar presentes hoy en este evento y conocer un poco de las ventajas que tiene la estrategia. A los que tengan interés luego de culminado el evento y sientan y que pueden gestionar Procompite en la jurisdicción en la que ustedes se encuentren, pueden contar con el equipo técnico de Procompite que pertenece a la Dirección de Cooperativas e Institucionalidad de la Dirección General de Desarrollo Empresarial del Ministerio de la Producción para que les brinde acompañamiento en todo el proceso de autorización, implementación y ejecución. Para los que tengan a bien apuntar mi teléfono es el 949-894989. Pueden escribir al correo procompite@produce.gov.p, que también va a llegar al correo que todo el equipo tiene y dentro de los cuales está mi correo, que es gpachari@produce.gov.p. Pero con que ustedes puedan escribir el correo procompite@produce.gov.p, todo el equipo va a recibir las consultas o las solicitudes que ustedes tengan y siempre vamos a estar prestos a recibir sus llamadas, sus consultas y darles todo el soporte técnico que requieran, porque este es un trabajo articulado, este es un trabajo no solo de los gobiernos regionales y locales, es un trabajo de todos los que trabajamos en gestión pública y tenemos el mismo objetivo, y el objetivo ahora es reactivar la economía, ¿no? Y debemos buscar todos los espacios posibles para lograr este objetivo. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los organizadores, muchísimas gracias, congresista Matilde Fernández, y bueno, me despido con estas palabras. Muchas gracias a todos los participantes. Para terminar, si prendemos un ratito, por favor, las cámaras, activamos nuestras cámaras, por favor, para poder tener una foto del recuerdo de la actividad del día de hoy. Activamos, por favor, las cámaras. Sabemos que hay consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales, han participado de Apurímac, de Madre de Dios, de Tacna, Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno. Y bueno, como decía la congresista, este tipo de foros deberían de ser con mayor continuidad, lógicamente articulando gobierno regional, gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Y como decía Gina, hay que mover la economía, ¿no? Hay que mover la economía. Estamos pasando por una situación difícil y se puede mover la economía, sí, con estos, financiando este tipo de proyectos, ¿no? Ahora sí, Víctor, por favor, para despedirnos. Sí, se están tomando las fotos. Alzamos la manito, por favor. Alcen la mano, ¿no? Por favor, alzamos la manito, por favor, para despedirnos, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. No se olviden que si quieren una constancia de participación, envíen su correo electrónico y nombre completo con las personas que se han contactado con ustedes. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego, muchas gracias. Gracias.